La intención de la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda generó ya decisiones por parte de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump anunció que se opondrá a los desembolsos de los proyectos que beneficien a empresas chinas en Colombia. En medio de esta polémica surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasará con el Metro de Bogotá? ¿La financiación de algunos proyectos de infraestructura se podrían ver afectados? Aquí les contamos. Ante el revuelo causado por la decisión del gobierno Trump de vetar los recursos de la banca multilateral a la primera línea del Metro de Bogotá, la respuesta de la alcaldía de la capital no se hizo esperar. Por medio de este comunicado, el distrito entregó un parte de tranquilidad sobre los posibles efectos. El documento indica que la empresa de Metro y la alcaldía de Bogotá tienen un vínculo estrecho con la banca multilateral y que hay un compromiso pactado sobre la financiación. Para el exgerente de la empresa Metro, incumplir con los giros futuros acarrearía millonarias demandas. Ni el BID ni el Banco Mundial vayan a incumplir un compromiso. Hay unos créditos firmados, unos contratos y creo que ellos van a cumplir con sus obligaciones. Para el exviceministro de Hacienda, Alberto Londoño, se trata de una situación sin precedentes. La segunda línea, que no se ha contratado y que tenía preaprobado los créditos con el BID, sí pueden esos frenarse porque hoy no se ha adjudicado y no hay los compromisos de pago efectivos porque no hay obra en este momento. Según la alcaldía, el proyecto cuenta con un soporte financiero que garantiza su ejecución. Desde el Consejo de la Ciudad esperan un pronunciamiento oficial del Banco Interamericano de Desarrollo para esclarecer el futuro del proyecto de infraestructura más importante del país. Hay que mantener la calma porque lo que tenemos es un pronunciamiento de los Estados Unidos, que es socio del Banco Interamericano, más no una decisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Si en cualquier momento el BID toma la decisión de suspender algún tipo de pago, algún tipo de desembolso, pues los afectados van a ser los bogotanos y la gente. Precisamente el pasado 13 de mayo, representantes del BID y miembros de la Unión Europea recorrieron el patio taller del metro verificando sus avances. Y a propósito, el presidente Gustavo Petro se refirió a este y varios temas desde China. Eduardo Hernández, usted tiene los detalles. Hola Daniela, un feliz día para usted. Sí, unas declaraciones que acaba de entregar antes de partir hacia Roma el jefe de Estado sobre muchos de los temas de coyuntura del país. El primero de ellos tiene que ver con la consulta popular y ha anunciado que va a presentar una nueva y no solamente hablando de temas laborales, sino inclusive de asuntos de salud. Esto es lo que acaba de decir. Nosotros presentamos el mensaje de urgencia, queremos que se debate, pero no permitimos que el pueblo se duerma, no caiga en la ingenuidad. Ahora voy a presentar una consulta de nuevo, como es mi derecho, con las mismas preguntas que están en lo que creemos no hundió el Senado, sino que hubo fraude. Y lo digo porque 49 senadores no son mayoría. Y porque impidieron que votaran las mayorías. Nosotros vamos a agregarle otra pregunta, no puede ser más. Preguntas que lleguen realmente al corazón del problema y que puedan convocar la mayoría de la gente. Ahora nos vamos a referir a la salud. No puede haber más acaparamiento en medicinas y el precio de las medicinas no puede ser el de la especulación. Ese tema de la salud, entonces, sería una nueva pregunta de esa consulta popular que nuevamente presenta el presidente Gustavo Petro ante el Congreso. Se refirió también a la salida de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en medio de las denuncias que ella misma hizo. Presiones que supuestamente llegan desde el ministro del Interior, Armando Benedetti, desde la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, pidiéndole que saquen gente y que metan gente en el ministerio y en sus entidades adscritas. Ha dicho el presidente Gustavo Petro que eso no es cierto. Me parece que no son ciertos. Ahora, gente llega al palacio pidiendo puestos por carta, por correo, por cualquier medio, utilizando a la señora de los tintos, no utilizándola. Pero la razón fundamental por la que la ministra se va es porque yo pedí su renuncia, el presidente encargado de Jaramillo la tramitó, habló con ella, espero que no hayan rencores, no hay que acusar gente inocente, el responsable soy yo.
En esta declaración agregó el presidente Gustavo Petro que la salida de la ministra de Justicia tiene que ver con unos temas y asuntos estratégicos relacionados particularmente con la paz, pero no entregó mayores detalles al respecto. Y se refirió, por supuesto, a esa advertencia que ha hecho Estados Unidos de no respaldar proyectos en el Banco Interamericano de Desarrollo que financien algún tipo de proyecto que, por ejemplo, esté financiado por la China. Pues ante esta advertencia, esto fue lo que respondió el jefe de Estado. Me parece cuerdo. Si Estados Unidos considera a China su competidor, ¿por qué va a hacerle préstamos de su banca y de su capital a los proyectos que China debe financiar con su banca? Recordemos que esta es una decisión un poco retaliatoria por las gestiones y la gira que hizo el presidente Gustavo Petro en la China, entre otras cosas con su intención de ingresar a la ruta de la seda y entre otras cosas porque esta madrugada se reunió además con el nuevo Banco de Desarrollo, entidad establecida por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Dice el presidente Gustavo Petro que su intención es que esos sean los aliados y también eventualmente buscar recursos allí para financiar proyectos estratégicos. Eduardo, pues en ese último punto que usted nos menciona nos vamos a detener para hablar sobre la molestia de Estados Unidos por el aterrizaje de Colombia a la ruta de la seda y la solicitud de nuestro país de ingresar al nuevo Banco de Desarrollo. Se conecta con nosotros a esta hora María Claudia Lacutir. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, doctora María Claudia, ¿qué impacto cree usted que tendrá esta adhesión en la política exterior y económica de Colombia con la llegada o la unión a ese nuevo Banco de Desarrollo? ¿Esto implica un alejamiento de organismos tradicionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, o más bien lo entendemos como una estrategia complementaria? Pues definitivamente es un precedente, creo que hemos tenido ya varios precedentes que se vienen sumando, no podemos olvidar el 26 de enero y pues obviamente este proceso que se está haciendo en China y el relacionamiento que se está fortaleciendo, que sin lugar a duda Colombia tiene la potestad soberana de poder hacer alianzas con el país que considere necesario para el beneficio de los colombianos, pero en este caso pues efectivamente Estados Unidos tiene la posibilidad de generar acciones dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, como también en otros mecanismos de financiamiento para Colombia a nivel internacional. Sí. ¿Podría considerarse esta doctora María Claudia Lacutir una retaliación por lo que fue esa intención de entrar en la ruta de la seda? Y no sé si quizá podría pasar algo parecido ahora con la petición que ha hecho Colombia para entrar al nuevo Banco de Desarrollo, que es, digamos, como también la competencia, entre comillas, de Estados Unidos. Pues definitivamente es un precedente. Estados Unidos está mencionando la importancia que es para él el hecho de tener países que estén alineados hacia una estrategia democrática, hacia una estrategia de transparencia, y al ser China una economía no reconocida como economía de mercado, pues efectivamente para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Y en ese sentido, pues aquí estamos viendo los mensajes que son claros y contundentes. Y Colombia, pues hoy en día puede tener, por un lado, vuelve otra vez a ser ejemplo para el resto de los países de los temas que se pueden desarrollar, como ya lo fuimos el 26 de enero, establecer, por supuesto, cuáles pueden ser esas consecuencias que puede generar un distanciamiento percibido frente a su principal socio comercial y al mismo tiempo se podría, y en esto pues requiere de un procedimiento y requiere de acciones que están establecidas dentro de las políticas del BID, pero se podría ver afectadas las aprobaciones de nuevos créditos, especialmente los desembolsos de libre destinación, que normalmente Colombia utiliza para el financiamiento en temas necesarios para Colombia. Doctora María Claudia, justamente en esa línea, ¿cuáles proyectos, por ejemplo, se podrían ver afectados en el corto plazo por esas definiciones tomadas por parte de Estados Unidos? Principalmente uno podría entender que son los proyectos nuevos o los que no están aprobados. Puede haber una ralentización de la aprobación de proyectos hacia Colombia y definitivamente los que ya están aprobados tienen un compromiso, tienen un proceso establecido y pues obviamente al no cumplirlos entraría el BID a establecer un incumplimiento. Y por eso los que ya están aprobados y ya tienen un proceso de desembolso no deberían de tener ningún problema. Sin embargo, esto no es un tema de un solo desembolso. Esto puede desencadenar un proceso
de ralentización de desembolso para Colombia, no solamente con el BID, sino con otros países. Y hemos visto, por ejemplo, bloqueos que se ha hecho a otros países, como fue a Venezuela, Nicaragua, Honduras, donde se aplicaron restricciones, demoras, cancelaciones sin necesidad de un pronunciamiento público explícito, que sí lo ha tenido Colombia el día de ayer. Y si se llegara a adherir a este nuevo Banco de Desarrollo, doctora María Claudia, ¿las condiciones cambiarían en comparación con las que hoy en día tiene Colombia con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional? Tocaría mirar qué acciones son las que avanza el gobierno colombiano con esta propuesta de entrar al BRIC y de tener oportunidades de acuerdo a ese Banco de Desarrollo, porque no se puede decir sin tener conocimiento de cuáles son. De hecho, hoy en día todavía no conocemos cuáles fueron esas variables, esos compromisos que se están avanzando con China en el contexto de la Ruta de la Seda, que es lo más importante, porque como usted ha mencionado, no es un acuerdo vinculante, no genera una vinculación legal, es un acuerdo de caballeros, pero sí abre el espacio y da una señal relevante sobre el alineamiento de Colombia en aspectos políticos, y pues va a ser muy difícil manejar este equilibrio entre Estados Unidos y China en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes. Sí, el Banco Interamericano, pues en teoría es un banco multilateral. ¿Qué tanto pesan las decisiones de Estados Unidos o la oposición de Estados Unidos a esos proyectos a la hora de tomar decisiones frente a futuros proyectos? El Banco de Estados Unidos es el 30% de la toma de decisiones. Para poder tener un quórum se necesita el 75%, pero la mayoría se toma, el voto o la aprobación se toma con 51%. Eso quiere decir que si Estados Unidos no está presente en la votación de un proyecto, pues con eso es suficiente para que no tenga el quórum, para que no tenga la mayoría para poder la votación, perdón. Doctora María Claudia Lacutir, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol para ayudarnos a entender y conocer su visión en medio de las decisiones que está tomando Colombia en materia de economía. Gracias. Muchas gracias.